desde el estudio de Naciones Unidas aquí en Ginebra, en la sede europea de la ONU, les transmite Juan Gasparini. Vamos a hablar del voto que ha tenido lugar hoy en el Consejo de Derechos Humanos aquí en Ginebra sobre la crisis en Ucrania. Se ha nombrado, lo habíamos anticipado con alguna nota escrita y ya es conocido, se ha nombrado una comisión internacional compuesta por expertos independientes, por 3 expertos independientes, para investigar lo que ha sucedido y está sucediendo en Ucrania. Esto no es una misión de establecimiento de hechos como la que se están averiguando las cosas en un país donde hay denuncias, sino que acá hay ya un prejuzgamiento de que hay violaciones de derechos humanos graves en Ucrania. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU está compuesto por 47 estados elegidos por el voto secreto de la Asamblea General, y entre de esos 47 estados hay una proporción según los continentes. En el caso de América Latina y el Caribe hay 8 miembros de los 47 que participaron en el voto de hoy. El voto de hoy arrojó un apoyo decisivo a la nominación de esta comisión investigadora de expertos independiente internacional, porque obtuvo 32 votos contra 13 abstenciones y 2 votos negativos. De los estados de América Latina y el Caribe votaron positivamente Argentina, Brasil, Honduras, México y Paraguay. Hubo 3 estados, los otros 3, que se abstuvieron, que son Venezuela, Bolivia y Cuba. En cuanto a las oposiciones a esta decisión, en términos generales fueron de 2 países, el país concernido, Rusia, y Eritrea, que está inmerso en un conflicto interno de devastadoras consecuencias sobre los derechos humanos, que votaron de forma negativa. Con esto quiero decir que ¿qué es lo que va a suceder? El presidente del Consejo de Derechos Humanos, el embajador argentino para este año 2022, Federico Villegas, es la persona que tiene que nombrar estos expertos. Por los usos de la ONU se puede decir que el nombramiento va a tardar un par de semanas. Primero porque hay que recolectar expertos independientes que potencialmente podrían cumplir esa función, y después hay que reflexionar para ver cómo se guardan ciertos equilibrios en la nominación que va a tener que hacer el presidente del Consejo de Derechos Humanos. En esas 2 semanas, evidentemente, ojalá el conflicto se apacigüe, y si no, tendrá que investigar sobre el pasado, no solamente sobre el pasado y la actualidad, dado la envergadura que hay en el conflicto que se está llevando a cabo en Ucrania, que es una invasión por parte de Rusia, que está ocupando territorio y está atacando militarmente. En cuanto a las víctimas, hasta ahora las cifras son, según las fuentes, distintas. Se puede decir que por lo menos ya hay alrededor de 800.000 muertos dentro de Ucrania. Esto implica de ucranianos, pero también de rusos que estaban participando en el ataque. Y ya el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados habla de alrededor de 4 millones de refugiados, personas que están abandonando el territorio de Ucrania para buscar refugio en países vecinos. Lo fundamental de todo esto es que la Carta de Naciones Unidas, la carta que tiene que asumir que va a respetar todo país que forma parte de las Naciones Unidas, dice que un Estado no puede hacer el uso de la fuerza contra otro Estado, ni de la amenaza. O sea que ahí hay una violación, evidentemente, de la Carta de Derechos Humanos al margen de, la Carta de Naciones Unidas al margen de las violaciones de los derechos humanos que se están viendo, que están sucediendo dentro de Ucrania, práctica de la tortura, ejecuciones extrajudiciales y otros delitos potenciales. Ahora, estos expertos independientes, ¿quiénes pueden ser? Primero, no son ni van a ser funcionarios de la ONU. No dependen de la ONU. Son expertos independientes que van a poder actuar según su conciencia. No son ni van a ser asalariados de la ONU. Solamente la ONU les va a financiar
los gastos que tengan para sus desplazamientos. Pero ya hay un cálculo de Naciones Unidas para poner en marcha este aparato de que van a hacer falta alrededor de 4 millones de dólares para financiar la actividad de estos 3 expertos independientes que van a investigar lo que está ocurriendo en Ucrania. Esto se vincula con una decisión anterior de la Asamblea General que condenó pocos días atrás la situación en Ucrania por 141 votos a favor, 34 abstenciones, 5 votos en contra y 13 estados que no votaron, es decir, que no asistieron al voto, que en términos jocosos se dicen que es una forma de abstenerse o de votar sin votar con los pies, es decir, hay gente que abandonó la sala y no estuvo presente para votar. De cara al futuro, dado que los Estados Unidos han sugerido que Rusia, que forma parte del Consejo de Seguridad, pero Rusia que forma parte también del Consejo de Derechos Humanos, Rusia podría ser expulsada del Consejo de Derechos Humanos y es una decisión que tiene que tomar la Asamblea General. Ya vimos más o menos la temperatura por los votos que hemos visto para condenar la presencia rusa en Ucrania, 141 contra 5. Y hay que saber que los reglamentos del Consejo de Derechos Humanos es que el Consejo tiene que pedirle a la Asamblea General que decida sobre, por el voto, que decida la expulsión de un país. Ocurrió con Libia en 2011, cuando Gaddafi lanzó la represión contra la población, y ahora sería la segunda oportunidad en la que el Consejo podría someter la expulsión de un país, en este caso Rusia, a la Asamblea General. En la Asamblea General no hay poder de veto de nadie, al igual que en el Consejo de Derechos Humanos. En el único lugar donde hay poder de veto, de los 5 países más importantes que heredaron un poco la victoria de la Segunda Guerra Mundial, es en el Consejo de Seguridad, donde están Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y China. Pero este no sería el caso. Por tanto, si ya la Asamblea General consiguió 141 votos contra la invasión rusa en Ucrania, le harían falta, por esos 2/3, alrededor de 100 votos. ¿Por qué? Porque en el conteo de los votos, para un caso como el de la expulsión de un país, no cuentan los países que se hayan abstenido o que solamente cuentan los que hayan votado por sí o por no. Entonces, no puede haber abstenciones y no puede haber conteo con países que estén ausentes. Si vemos un poco el cálculo, le harían falta 94 estados a la petición de Estados Unidos, si progresa, si Estados Unidos plantea que hay que llevarla a la Asamblea General, lo cual sería factible de que esos 100 votos se consigan. No es lo mismo condenar, obviamente, la invasión de Rusia en Ucrania que expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, pero hay una posibilidad de que la cantidad de votos necesarios se pueda reunir. Hay que agregar que a este contexto se agregan, primero, que la Corte Penal Internacional ha abierto una investigación. Ustedes saben que la Corte Penal Internacional surge de lo que se llama el Estatuto de Roma, que prohíbe, de 1998, que prohíbe los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y que tiene mecanismos propios para poder juzgar casos dentro de países o países. Y ya la Corte Penal Internacional anunció que ha iniciado una investigación preliminar sobre lo que está sucediendo en Ucrania. Y después está la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es un órgano de la ONU. No, la Corte Penal Internacional no. Ella depende de un estatuto que se creó en Roma por una cantidad de estados que son la mayoría de los estados del mundo. La Corte Internacional de Justicia juzga crímenes cometidos por un estado. Ahí no hay todavía abierta una investigación, pero es probable que eso ocurra. Entonces, con estos elementos de contexto, vamos a ver en las próximas 2 semanas quiénes van a ser
los expertos independientes que va a nombrar el presidente del Consejo de Derechos Humanos para investigar las violaciones potenciales y las pruebas que se están reuniendo en torno a Ucrania, y cuándo va a poner en marcha su trabajo. Entre tanto, el debate en el Consejo de Derechos Humanos de todos los problemas del planeta continúan. Estamos en la primera sesión anual, que son 5 semanas, estamos en la primera semana, al fin de la primera semana, y entonces les continuaré informando desde Ginebra sobre la evolución de este caso y de otros casos que ameriten el interés potencial de la opinión pública, siempre con una óptica latinoamericana de cómo se comportan nuestros países y nuestros expertos en este contexto. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini.